Bien, vamos a analizar este ejemplo de un cuerpo rígido en equilibrio. ¿Qué yo tengo? Yo tengo una tabla que tiene un soporte en el centro. La tabla tiene una longitud de 5 metros y yo he colocado dos masas. Una masa a 2 metros con respecto al soporte. Esta masa tiene un valor de 10 kilogramos. Y yo voy a colocar una segunda masa en el extremo izquierdo. Pero, ya que yo quiero que mi sistema esté en equilibrio, yo debo determinar qué masa yo debo colocar para lograr esto. Entonces, aquí yo puedo ver que este sistema está en equilibrio traslacional, es decir, no se está desplazando la estructura. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Pero lo que más me interesa es que esté en equilibrio rotacional. ¿Eso qué quiere decir? Que la suma de momentos de torsión debe ser igual a 0. Recordemos que el momento de torsión es una magnitud vectorial que depende de la fuerza que aplique y de la distancia con respecto al eje de rotación. Vamos a analizar qué fuerzas tengo actuando aquí. Bueno, tengo el peso que siempre actúa en el centro, la masa de la tabla, ¿verdad? Por la gravedad. Tengo que en este extremo actúa el peso de la masa desconocida a 2.50 metros. Y tengo que a 2 metros actúa el peso debido a la masa 1. Aquí veo la dirección de esas fuerzas y veo el vector R con respecto a el eje de rotación. Entonces, como podemos ver aquí, esta sería el vector R2 y este sería el vector R1, que son 2 metros. Entonces, ¿qué vemos aquí? ¿Cuál es la distancia del lugar donde actúa el peso con respecto al eje de rotación? Ninguna. Porque al eje de rotación estar justo en el centro, en ese mismo lugar es que actúa el peso, por lo tanto el peso no produce momento de torsión. Bien, entonces vamos a analizar aquí. Ya que el torque es un vector, un producto vectorial, tenemos que tomar en cuenta la dirección. La dirección tanto de R como de la fuerza importan. Entonces vamos a tomar este caso de R1 y bueno, aquí digamos F1, que es el peso. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos dos vectores en un plano. Así que el producto vectorial de estos vectores dará como resultado un vector perpendicular al plano, ya sea como saliendo de la pantalla o entrando a la pantalla. Entonces, en el caso de los torques, utilizamos una convención. La convención será que si está direccionado en contra de las manecillas del reloj, recuerden que las manecillas del reloj se mueven así, si va en contra del reloj, consideraremos ese torque
o ese vector torque como positivo. Entonces, ¿qué sabemos? Que el torque que se producirá debido a la masa 2 y a la masa 1 van a ser en dirección perpendicular al plano que estamos mirando. Pero será entrante o saliente, positivo o negativo. Entonces, aquí ya podemos obviar la dirección del vector, eso lo sabemos, va a ser perpendicular al plano. Vamos a ver solamente el sentido. Entonces, tenemos que la sumatoria de torque o del momento de torsión va a ser igual a T1 y a T2, esta letra, que debe ser igual a 0. Pero vamos a ver algo. Miremos nuestra barrita, cuyo soporte está acá. Vamos a ver. La masa 1 lo haría girar en contra o a favor de las manecillas de reloj. Bueno, pues la masa 1 lo haría girar a favor de las manecillas de reloj. Por lo tanto, vamos a considerar este torque como negativo. Veamos la masa 2. La masa 2, que yo coloco acá, haría girar la tabla en esta dirección. Así que vamos a tomar este torque como positivo, dependiendo de la convención que usen, ¿de acuerdo? Esta es la más usual, pero la convención no va a afectar para nada el resultado del problema. Entonces, ¿qué vamos a tener? Bueno, vamos a tener que el torque debido a la masa 1, que dijimos que es negativo, va a ser 2 metros por la masa 1, que es de 10 kilogramos, dijimos, por la gravedad, más el torque 2, que dijimos que es positivo, se encuentra a una distancia de 2.5 metros, y la masa 2 es lo que estoy buscando, y la gravedad. Esto va a ser igual a 0. ¿Qué puedo notar? Bueno, que la gravedad está en ambos factores, por lo que yo la puedo eliminar, y voy a tener finalmente que esto es igual a ¿qué? A menos 20 metro kilogramo más 2.5 metros por M2 igual a 0. Si despejo M2 de acá, este término iría al lado derecho positivo, perdón, al lado izquierdo positivo, y me quedaría finalmente que M2 sería igual a 20 metros kilogramo entre 2.50 metros. Metro se cancela con metro. Y finalmente tendré que la masa 2 es igual a 8 kilogramos. Bien, algo que quiero resaltar aquí, cuando calculen un torque, por ejemplo, si quieren calcular T1, va a ser igual a negativo, quedamos que era negativo, 10 kilogramos y la gravedad. Vamos a mover un poquito. 9.8 metros segundo al cuadrado. ¿Qué va a pasar acá? Voy a tener que esto da como resultado
196 newton metro. Esto es algo que quiero resaltar porque esto es un producto vectorial y cuando multiplico acá la fuerza, en este caso era debido al peso, esto tiene una unidad de newton y bueno, la distancia tiene una unidad de metro. Pero ¿qué pasa? Recuerden que el trabajo y por lo tanto la energía tienen unidades de newton por metro también, pero es un producto escalar. El producto escalar de un newton por un metro, que son unidades de energía y trabajo, es el joule, pero el producto es vectorial, perdón, no lo es. Así que tengan mucho cuidado al expresar aquí la unidad de medida para no confundir el producto escalar con el vectorial. Pero evaluemos nuevamente este mismo problema, pero en este caso el soporte no se encuentra justo en el centro, sino que se encuentra desplazado a uno de los lados. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que si la tabla estuviera sola, ¿qué pasaría? Estuviera desequilibrada, sin duda. Rotaría. Entonces, ¿qué podemos esperar? Bueno, que para equilibrar esa tabla yo debería colocar una masa acá, que le haga un contrapeso. Sí, ¿por qué? Porque del lado derecho hay una mayor cantidad de masa, que es lo que la hace girar. Por lo tanto, debo contrarrestarla colocando una masa aquí. Entonces, en este caso, voy a tener la masa exactamente la misma que tenía, la masa de la tabla, y voy a tener también la masa 1 idéntica. La masa de la tabla creo que eran 80 kilogramos. Entonces, ¿qué podríamos esperar? Bueno, que si anteriormente la masa 2 con la que yo logré equilibrar el sistema era de 8 kilogramos, ¿qué esperaremos? Bueno, que ahora, como hay una mayor parte de la tabla en el extremo derecho, la masa 2 en este momento va a tener que ser mayor para poder equilibrar el sistema. Pero vamos a hacer el ejercicio para poder determinar esto. ¿Qué tengo acá? Bueno, aquí tengo Vamos a hacer el diagramita de las fuerzas que actúan. Tengo que justo en el centro actúa el peso de la tabla. Tenemos que acá actúa la masa 1, el peso de la masa 1, y acá actúa la masa 2. Ahora vamos a ver esa distancia, ya no con respecto al centro, como están expresadas acá, sino con respecto a mi soporte, que en este caso será mi eje de rotación. Yo voy a decir que este soporte no está justo en el medio, sino, no olvidé ponerlo en el dibujo, se encuentra aquí, a 2 metros.
Por lo tanto, veamos. ¿Cuál será la distancia de la masa 2 con respecto a el eje de rotación? Bueno, vamos a ver. R de la tabla va a ser 0.50 metros. De aquí a acá, como de aquí a aquí había 2, ahora R1 es igual a 2.50, porque aquí había 2. Y antes, de acá a acá, había 2.50, por lo tanto, R2 ahora vale 2. Bien. Entonces aquí vemos que mi sumatoria de torque va a ser igual a 0. Entiéndase que T1 y el T2 y el T de la tabla deben dar como resultado 0. Entonces vamos a ver. Aquí tengo mi fuerza 1, y tengo mi fuerza 2, y bueno, más o menos por acá tengo la fuerza debido a la tabla misma. Y acá lo voy a exagerar, tengo mi eje de rotación. Vamos a ver. El momento vamos a tomar nueva vez en contra de la manecilla del reloj positiva. Vamos a ver. El torque con respecto a con respecto a la eje de rotación, pero el causado por la fuerza 1, ¿en qué dirección hará rotar a la tabla? Bueno, la hará rotar así, por lo tanto es negativo. Lo mismo con este, y para este será positivo. Entonces vamos a calcular. Mi torque 1 va a ser mi masa 1, que es 10 kilogramos, por la gravedad. Y bueno, disculpen, la distancia R1 es 2.5 metros. Y quedamos que era negativo. El torque 2 es positivo. La distancia con respecto al eje de rotación de la masa 2 es 2 metros. La masa 2 es justamente lo que ando buscando y la gravedad. Y ahora tengo el torque de la tabla, que es negativo. En este caso, el peso de la tabla actúa en el centro de masa de la tabla, que es justo a la mitad. Por lo tanto, la distancia con respecto al eje de rotación es 0.50 metros. La masa de la tabla son 80 kilogramos. Y la gravedad. Y todo esto debe ser igual a 0. Noto que la gravedad está en todos los términos, por lo tanto puedo despejar. Voy a despejar M2, que va a quedar aquí dividido entre 2 metros. Estos dos términos que estaban negativos van a pasar a la parte derecha, sumando, y voy a realizar estos productos. 2.5 por 10 son 25 metros kilogramos, más 0.5 por 80 son 40 metros por kilogramo. Así que finalmente, acá arriba voy a tener 65
metros por kilogramos entre 2 metros. Veo que el metro se cancela en ambos casos y voy a tener que la masa 2 para equilibrar el sistema debe ser de 32.5 kilogramos. Entonces miren qué tanto cambió la respuesta. ¿Por qué? Porque ahora la masa 2 no solamente es para equilibrar la masa 1, sino para equilibrar la tabla, que es muy pesada.